Vemos que el dinero se le fue acabando y empezó en esa región a haber una crisis también de alimentos. We saw that he spent his money, and in that region it was a crisis. Él se quedó sin dinero y tenía que comer. He had it to eat. Pero aparte de que había una crisis de alimentos, él no tenía ya dinero y necesitaba trabajar. Had a crisis for food, and he needed to work. Y buscó un trabajo y lo único que consiguió es, ven a mi hacienda a cuidar mis cerdos, le dijo una persona. He looked for a job, but the only thing he could find was to feed swine. ¿Qué era cuidar cerdos? He was taking care of the hogs. Pues meterse al ambiente de los cerdos. He had to be among them. Si alguna vez han estado ustedes en un rancho y han estado cerca de los cerdos, pasan con la nariz tapada. Con permisito, con If permisito. you have been close to a place where hogs are raised, and you Porque need to así go son. with your nose in some other place. Y para los judíos, ¿qué significaba que alguien estuviera cuidando cerdos? And what it means for the Jews that someone might be taking care of the swine. Significaba ser inmundo completamente, ser impuro hasta el tope. That means that he was impure all the way. El cerdo es un animal impuro para los judíos, dice el Levítico, The hog is an impure animal according to Leviticus. y el que se junta con ellos, los atiende y está alimentándolos, igual se vuelve inmundo. And of impuro. course, that one who tends for them and feeds them and cleans them and so forth Pero el joven is as estaba allí. impure as they are. Ahí tenía que estar el joven, es el trabajo que consiguió. But the young man had it to be there. That's the only job that he got. Ahora, ¿hasta qué condición bajó él? Until what condition he came down. Alguien podría decir, pues estaba siendo tratado como un animal. Someone might say he was treated like an animal. ¿Sabes? Estaba peor que un animal. You know, he was worse than an animal. Porque a los animales, a los cerdos, les daban su alimento y a él no. Because to the swine, they give them their feed, but they don't give feed for him. Y él buscaba pellizcar un poco esa tortilla. Ay, que no, y no. He Deja wanted eso. to take a little bit of the food from them. Él estaba peor todavía porque tenía hambre y veía que los cerdos estaban cada vez más gordos. He was worse than the swine because he saw the swine get fat and he was hungry. ¿Qué significaba estar en esta condición para los judíos? What it mean to be in this condition for the Jews? Ese está maldecido por Dios. He Ese was está lejos de damned. Dios. He was cursed by God. La maldición de Dios está sobre de él, por eso está así. God cursed him. That's why he is like that. Y es lo que muchas veces la gente piensa. That's exactly what many times the people think. ¿Estás enfermo? ¿Tuviste un accidente? You are sick, you had an accident, Dios te está castigando, la maldición de Dios cae sobre ti. God is cursing you. Que le pongan su cucurucho de fariseo. They might put him a Pharisee's hat. Pues este hijo pródigo estaba hasta el tope de problemas. Well, here we find the prodigal son full of trouble. ¿Y qué hizo él cuando estaba en esa condición? And what he did when he was in this poor condition. Sigamos con la historia. If we follow the written word, Vamos a ver el 17 al 19. 17 to 19. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. Volviendo en sí, When Con he realized where he was and what he had done, con el toque del Señor sobre él, with the touch of God upon him, comienza a recapacitar, he started thinking about, comienza a reflexionar y comienza a recordar. he started remembering, Y dice, me levantaré y regresaré con mi padre. and reflects, I will arise and I'll go to my father. En la casa de mi padre hasta los siervos comen bien. In the house of my father, even the servants eat well. E iré y le diré que he pecado contra el cielo, contra ti, hazme un siervo.
And as we read, I'll say, I have sinned against heaven and against you. Esa es su Make me a mentalidad. servant. Es la mentalidad del hijo cuando decide regresar a la casa de su padre. That's what he's thinking when he decided to return to his father's home. ¿Qué es lo que recuerda de su padre? What he remembers of his father. Primero, conociendo a su padre, sabe que su padre es generoso. Knowing his father, he knows that his father is a generous man. Sabe que su padre no le va a negar el alimento. Knows that his father is not going to deny him food. En la cultura judía, sí, los siervos eran tratados muy mal. In the Jew culture, the servants were treated very poorly. Simplemente eran hasta menospreciados. They were mistreated. Pero él se acuerda que no, su padre no los trataba así a los siervos, But les he daba un trato remembers digno. that his father didn't treat his servants like that. Y él, con esa actitud y también viendo cierto egoísmo en su corazón, dice, voy a regresar a mi padre, allí hay alimento. And he, remembering that, he says, I'm going to return to my father, to his house. El padre tenía tiempo volteando a ver el camino, porque quería ver a su hijo. Veía el camino, una figura, sabía en la figura de su hijo, ya sabía cómo era la figura de su hijo al caminar. The father had time looking in the road, seeing if the son was coming back. Pero el hijo dice, yo voy a llegar, papá, dame trabajo de jardinero, de chofer, te barro la banqueta, te limpio acá, te pinto, dame algo de obrero. Father, I will be your 1,000 uses man. Give me anything to do. Y con esa mentalidad se levanta el hijo, todo sucio, sin bañarse, todo despeinado, ya saben cómo olía, ¿verdad? And the son Y is ahí va. smelling not like roses and looking very poorly. He stand up among the swine and decides to walk home. Va débil porque va desnutrido, ¿sí? He's weak. Pero ahí va. Va de regreso con su padre. Poorly fit. Y And vamos goes a back ver home. aquí una cosa, cuando el hijo dice, Padre, he pecado contra el cielo. And let's see one thing. When he says, Father, I have sinned against heaven, Esa frase para los judíos es, he pecado contra Dios y lo que merecía es ser borrado del libro de la vida. for the Jews that means I have sinned against God and my punishment is to be erased from life. Porque el hijo le dice, hazme como uno de tus jornaleros. Why the son asked the father, make me as one of your servants? Porque según la ley judía ya no podía regresar a ser hijo. Ya recibió la herencia, ya no. Simplemente de esclavo, de siervo, a ver en qué lo ponemos. So according with the law, he cannot return as son. He could return maybe as servant. O sea, según la ley judía, él ya tenía su destino marcado. A ver en qué te ponen a trapear. Y ofendiste a Dios. Quedas borrado del libro de la vida. As we say, according with the Jew law, he was to be erased from life. Y aquí ponemos atención. Aquí comienza la revelación que Cristo da de cómo el Padre nos ama. Va a empezar. And here starts the primero. revelation on how God loves us. La tradición judía decía que era el hombre el que tenía que venir al templo para pedir perdón a Dios. The Jew tradition said that there's the man who had to come to the temple to ask forgiveness to God. Era el hombre el que tenía que humillarse para acercarse a Dios. It's the man who had to humble to get closer to God. Tenía que entrar limpio, tenía que entrar íntegro, así lo recibiría Dios. He had to come in clean and with integrity in his heart so the Lord may receive him. Pero ustedes imaginen este muchacho, este no venía ni limpio, ni íntegro, ni peinado siquiera. So, but this man didn't come clean, neither combed. Y entonces, ¿qué pasa aquí en esta historia? What happens here in this Vamos a ver verse? qué dice Cristo, qué pasa con el papá. Let's Vamos a say ver, what Christ says about it. versículo 20. Verse 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Aquí, si observamos bien, If nos damos we cuenta que el see padre lo this estaba esperando. carefully, we see that the father was waiting for him.
El padre lo vio, lo reconoció. The father recognized him as he was far away, Dice en unas versiones, sintió compasión. and he says he felt compassion. Y ese es un término, cuando lo analizas en el hebreo y en el griego, es un término que solamente nace del corazón de Dios. And that's a term, according with the Greek and the Hebrew, that comes from the heart. Dice que God. sintió compasión, So he corrió hacia felt su hijo, compassion and ran to his son. lo abrazó y lo besó. He hugged him and kissed him. ¿Qué hay de curioso en estos datos? What is to note? Vamos otra vez About al this. concepto judío. Let's see about this new concept. En la cultura oriental no existen realmente las prisas, es otro estilo de vida diferente al occidental, al de nosotros. In the Oriental culture, really there's no rush. It's a very different culture from ours. En la cultura oriental no acostumbran a andar corriendo, hasta lo toman como mala educación. Mira ese señor, mira, ¿qué le pasa? ¿Qué ansioso está? In the Oriental culture, they don't run like that. Y lo veían no solamente como mala educación, lo veían hasta como un acto de deshonra, sobre todo si corrías a encontrarte con una gente impura. They even see it like an act not worthy if you run to find a people that was impure. Pero ¿qué dice Jesús que hizo el Padre? El But Padre what- corrió, But what corrió. the word says, the father ran. ¿Y qué hizo después de que corrió hacia el Hijo? And what he did after he found him, Lo abrazó y he lo hugged besó. him. El beso en la Biblia es algo importante también, sobre todo en la cultura judía. And fell on his neck and kissed him. El beso significa perdón y aceptación. A kiss means forgiveness and acceptation. Y el padre abraza y besa al hijo que venía oliendo a estiércol. And then the father hugged the son who came smelling not to roses. Lo curioso es que debía ser el hijo el que corriera al padre, el que corriera a ver al padre. ¡Papá! No, But fue the el son padre. is supposed to be the one to be running to find the father, but no, it was the father running to the son. Vean cómo va trazando el Señor la historia a los fariseos. See how the Lord was giving this portion of history to the Pharisees. El padre siente un gusto, siente un amor, corre, The abraza y father, besa a su moved hijo. by love and joy, runs and falling his neck and kiss him. ¿Qué está haciendo el padre aquí a nivel judío? What the father is doing here in the level of the Jews, Está pasando por encima de tradiciones y por encima de leyes, por encima de rituales y está yendo hacia su hijo, he's walking over traditions and rituals and he's going over his son, mostrando que lo ama, showing that he loves him, que lo acepta así como está. that he accepts him as he is. El hijo, sin duda, no podemos dejar de pensar, se sorprende de ese recibimiento. The son, of course, we cannot stop thinking he is surprised by the way the father treats him. El hijo podría pensar, híjole, a ver si mi papá me da permiso primero de bañarme para que lo pueda saludar o abrazar. Maybe the son is thinking, maybe I can take a bath that I can say hello. El hijo dijo, es que yo voy a contaminar a mi padre así, hijo, y vengo de los cerdos. Está I tremendo come eso. from the swine and I'm going to contaminate my father like this. Mi padre una persona íntegra, una persona limpia, una persona generosa, ¿no? ¿Yo cómo? My father is a person that is clean and with integrity, and I come from swine. Pero el hijo se sorprende y le agrada cómo lo recibió su papá. But the son got surprised the way the father welcomed him. Por eso vemos cómo Jesús traza la historia. Algunos dicen que esta parábola no se debiera llamar la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del padre amoroso. Some say this parable should be changed title, like the parable of the loving father instead of the prodigal son. Porque en la historia la figura central realmente es el padre, no es el hijo. Because here the central person of the history is the father, not the son. Y aquí lo curioso es que el hijo, que no quería acercarse al padre para no hacerlo impuro por toda la suciedad que traía, But here the curious thing is that the son that didn't want to get close to the father because his condition, el padre a ojos de la gente se hace impuro abrazando a su hijo y besando a su hijo. the father in the eyes of the people, he becomes impure because the way he welcomes his son. ¿Qué pasó después? Vamos al versículo 21. What happened afterwards? Let's go to verse 21.
Dice el 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado